no tiene ningún interés en permanecer en Europa, en salvar a los bancos, en saldar las cuentas de un Estado que ha malgastado. Señaló que el pueblo tampoco tiene ningún interés en adquirir aviones modernos, ni en tener Maseratis blindados, ni en pagar presupuestos de quienes después de 60 meses pueden tener una pensión millonaria, es decir, los parlamentarios. Advirtió que si se suicida otro italiano por la situación económica, será considerado un homicidio de Estado y será castigado. Casi nada. Madrid no pasaba tampoco por el mejor momento y Mariano Rajoy salía a declarar y tratar de hacer control de daños. Como usted dice, es muy difícil, es muy complicada. La prima de riesgo ha subido muchísimo, eso significa que es muy difícil financiarse y es muy difícil hacerlo a un precio razonable. Luego, a diferentes preguntas fue dando diferentes respuestas, pero el parqué no funcionaba. Había también un mensaje claro, contundente, en defensa del proyecto del euro y una afirmación de la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países europeos, que en este momento pues está sometida a discusión. Dijo además que la Unión Europea no plantea un rescate español y que la prima de riesgo roza los 500 puntos. Mientras él decía eso, no lo dijo. Un error mayúsculo, sería una mala noticia y creo que hay que garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y luego todos cumplir con nuestros compromisos, que es lo que estamos haciendo en España, lo que está intentando hacer en Italia y lo que está intentando hacer el resto de los países. No pidió en forma expresa que el Banco Central Europeo compre deuda española tras cerrar el martes la prima de riesgo española en 485 puntos. Al otro lado del Canal de la Mancha, miércoles, día de preguntas al primer ministro, David Cameron comentando y Sir Peter Topsell decía: este honorable amigo recuerda que le dijimos a la canciller Merkel que se arrepentiría si no tomaba aviso, como lo que dijimos el pasado octubre, y que había una gran bazuca que si se disparaba iba a despedazar la Unión Europea porque iba a lanzar segmentos y esquirlas por toda esa área. David Cameron dijo: no puedo dar una directa respuesta. Hubo risas de la oposición aquí. Lo que puedo decir al honorable caballero es que la zona del euro tiene que hacer una elección. Si quiere continuar como está, si quiere construir su propio cortafuego, si no, toma los pasos que aseguren que los miembros más débiles de la zona euro mejoren, si no está decidida a trabajar fuera y en diferentes direcciones, entonces cada uno tendrá que mirar por el potencial, porque esto se puede romper. Y esta elección que hay que hacer es una elección que no podemos subestimar en este momento. Mientras iban y venían las ironías en el Parlamento británico, David Cameron aseguraba que la eurozona debe recuperarse o prepararse para romperse en pedazos. Pero en Berlín las cosas se veían con más seriedad. El señor ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, decía: la situación de Grecia nos da razón para estar muy preocupados. Esperamos una rápida decisión para condiciones más estables en Grecia y también debemos dejar clara la situación en la zona euro, que necesita estar junta y solidaria y no solamente en una calle de una sola vía. Luego, con respecto a otras preguntas, dijo: el pueblo griego debe saber que tiene una nueva oportunidad de votar. Y no es acerca de partidos políticos, es acerca del futuro de Grecia y de Europa y también del euro. Y finalmente dijo: estamos en solidaridad con el pueblo griego, pero también al mismo tiempo debemos decir claramente que las cosas deben tenerse en cuenta. Hemos estado de acuerdo en casi todos los intereses, pero el interés fundamental es de un buen futuro para Grecia. Alemania en suma apela a la responsabilidad de los griegos de cara a las elecciones. Guido Westerwelle no dejó dudas al respecto. Y en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo, los que protestan ante este sistema que explota al 99% y favorece al 1%, volvieron a reunirse y a protestar. El movimiento Blockupy fue bloqueado en Frankfurt
Ocupar, bloquear, protestar es el lema. La alianza Blockupy se propone tomar Frankfurt del Meno, del 16 al 19 de mayo. Pero el ayuntamiento se opone, advirtieron y les dijeron que no. Bancos y almacenes cerraron sus puertas. Casi 40 organizaciones bajo el nombre de Blockupy han llamado a la movilización en Frankfurt del Meno para protestar contra la política europea en la crisis. Las protestas se dirigen principalmente contra el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y las grandes entidades financieras como el Commerzbank. La alianza Blockupy que vemos actuando en Frankfurt pertenece a la red ATTAC y la fracción regional del partido Die Linke. Los manifestantes se proponen ocupar las plazas del centro de la ciudad y una buena parte de su centro financiero, pasivamente y perseverantemente. Vean esto. Mientras tanto, la ciudad de Frankfurt ha prohibido toda manifestación de aquí hasta el viernes y la medida preventiva, unos 340 activistas fueron desalojados del campamento frente al Banco Central Europeo, que ocupan desde hace 8 meses. La seguridad y el orden público se ven amenazados, dice la ciudad, y argumentan las autoridades locales que cuentan con la asistencia de unas 2.000 personas dispuestas a cometer actos violentos. Aquí no había nada de violencia, pero fue el argumento que usaron. Mientras tanto, en el área de Wall Street también había demostraciones. Algunos estaban en Bryant Park llevando slogans, protestas a coro y todo contra el sistema, que para ellos es un costo absolutamente innecesario para nuestra sociedad, porque esta gente de los bancos ha actuado temerariamente, jugando en la bolsa con absoluta sinrazón y poniendo en peligro las instituciones financieras de este país, y las consecuencias las ha pagado el trabajador. El pueblo de Estados Unidos y el pueblo del mundo debe pagar por los errores de los bancos. ¿Qué excusa van a dar? Esto es demasiado grande. No queremos que la entera economía colapse, pero tampoco estamos dispuestos a tomar responsabilidad por lo que ellos, que son los verdaderos responsables, los banqueros y los financistas, ni siquiera han dado la cara para asumir su responsabilidad. Collapse. I think a lot of us in this movement say it's time for them to take responsibility for themselves. Occupy Wall Street protestó en Times Square también para celebrar un año de manifestaciones. La Gran Manzana se solidarizaron con el movimiento 15M un año después del primer grito de los indignados de Madrid. Los indignados de Madrid y sus protestas de hace un año jugaron un papel crucial en el desarrollo de nuestro movimiento aquí en Nueva York, y de alguna manera queríamos reconocerlo con este homenaje echándonos también a la calle, dijo el portavoz de Occupy Wall Street, Mark Gray. Este neoyorquino se sumó a las filas de los indignados de Wall Street desde que empezaron a dar sus primeros pasos a finales del verano pasado, y recordó que el primer grito de indignación en la Puerta del Sol madrileña que retumbó en otras ciudades fue la fuente de inspiración. Ahora todos hablan de recoger el testigo y seguir la lucha que comenzaron durante la llamada Primavera Árabe y que siguieron los indignados en Europa contra la crisis, como Michael Primo, un joven simpatizante de Occupy Wall Street, que pese al día gris y lluvioso, se acercó a Times Square para decir presente. Estamos aquí 9% y que malgastan nuestros recursos, que un año después que los indignados hasta el cansancio, que otro mundo es posible. ¿Por qué sonríen y por qué aplauden? Nunca lo entenderemos, pero se supone que tienen el video para ponerlo en la oficina. Alguna vez estuve allá en el balcón de Wall Street. Bueno, Wall Street encadena 4 jornadas consecutivas a la baja y una caída de más de 4 puntos porcentuales en lo que va de mayo, golpeado por la incertidumbre política en Grecia, y en un día en que la Reserva Federal alejó las posibilidades de nueva medida de lo que los neoliberales llaman estímulos económicos.
las cifras no daban para nada. El Dow Jones Industrial es la principal referencia del parqué neoyorquino, concluyó la sesión con un nuevo retroceso de 0,26% por debajo de los 12.600 puntos, y peor las cosas en los otros dos índices, ya que el selectivo Standard & Poor's cedió el 0,44% y el tecnológico Nasdaq dejó el 0,68%, como estamos viendo, y que representa la cruda realidad del mercado, manejado en los más ortodoxos términos del neoliberalismo. Con esta cuarta jornada a la baja y con un Obama que busca reelegirse y que no ha hecho hasta ahora ningún honor al Premio Nobel de la Paz que tan espontánea y anticipadamente le dieron, vamos a aterrizar en nuestras realidades del mercado. El precio del crudo venezolano, $107.41 el barril, sigue estable a muy buen nivel. El de la OPEP sube, pese a que las grandes potencias presionan a las testas coronadas del Golfo, a $108.70. El Brent del Mar del Norte baja levemente, 111.15, y el West Texas, un marcador que forma parte de nuestra canasta, baja levemente a 92.54. En medio de esta inestabilidad, sin embargo, el precio del oro no sube, sino que baja levemente. La onza Troy quedó en 1.539.5 centavos. El cobre 7,620 la tonelada, el precio del café 1,7707 el quintal, y el euro sigue bajando frente al dólar estadounidense y cerró a la preocupante cotización de 1,27. 2 minutos antes del corte le entregamos a Master y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y interesante el cambio político con sus consecuencias geopolíticas, obviamente, su nueva conducción de la cadena de mando en Francia, ¿no? Eso nos trajo algunas reflexiones y algunas nostalgias también de tiempos mejores que los de Sarkozy, pero bueno, la esperanza está abierta. De manera que, estoy viendo el monitor de uno de nuestros servicios satélites, hablan de acoplamiento espacial de la Soyuz. Y es posible, no se lo puedo garantizar, que le podamos mostrar en vivo y en directo cuando nos llegue la imagen de la apertura de la compuerta de la Soyuz, después que hayan ese acoplamiento. Recuerden que ahora los que tienen la posibilidad de subir y bajar gente de órbita son los de la Federación Rusa, ¿no? Porque los transbordadores, que son tecnología de la década de los 60, por más que la fueron actualizando de la época de Kennedy, ya están en los museos. Si ocurre, interrumpiremos, atento Master, nada de wild pitch, están en el espacio, por las dudas. Bueno, Francia nos lleva algunas reflexiones y con ella continuaremos con la pauta y vendremos a lo local, porque así como hemos comentado lo de Maldonado, ahora sentimos profunda indignación y tenemos que comentarlo con la forma en que se están comportando los muy poco demócratas que están agrediendo a representantes de los medios de comunicación en las cobertura, en su pauta, en su trabajo diario, pero lo están haciendo siempre con los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, es decir, con todo lo que tenga alguna identificación con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, electo democráticamente por el pueblo, y que ha ganado 12 de 13 elecciones. Mal comienzo y peor fin si siguen por ese camino, porque aquí la mayoría quiere convivir en paz y no pueden seguir agrediendo a los medios de comunicación. Pero en fin, veamos qué nos traen los medios de comunicación con los acontecimientos en pleno desarrollo, si tenemos en cuenta este cambio dramático e interesante, auspicioso en cierta medida, ¿por qué no?, de lo que ocurre en la República de Francia, Quinta República. No tienen ningún interés en permanecer en Europa, en salvar a los bancos, en saldar las cuentas de un Estado que ha malgastado
Señaló que el pueblo tampoco tiene ningún interés en adquirir aviones modernos, ni en tener Maseratis blindados, ni en pagar presupuestos de quienes después de 60 meses pueden tener una pensión millonaria, es decir, los parlamentarios. Advirtió que si se suicida otro italiano por la situación económica, será considerado un homicidio de Estado y será castigado. Casi nada. Contundente en defensa del proyecto del euro y una afirmación de la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países europeos, que en este momento pues está sometida a discusión. Dijo además que la Unión Europea no plantea un rescate español y que la prima de riesgo roza los 500 puntos. Mientras él decía eso, no lo dijo. Un error mayúsculo, sería una mala noticia y creo que hay que garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y luego todos cumplir con nuestros compromisos, que es lo que estamos haciendo. Madrid no pasaba tampoco por el mejor momento y Mariano Rajoy salía a declarar y tratar de hacer control de daños. Como usted dice, es muy difícil, es muy complicada. La prima de riesgo ha subido muchísimo, eso significa que es muy difícil financiarse y es muy difícil hacerlo a un precio razonable. Luego, a diferentes preguntas fue dando diferentes respuestas, pero el parqué no funcionaba. Había también un mensaje claro en España, lo que está intentando hacer en Italia y lo que está intentando hacer el resto de los países. No pidió en forma expresa que el Banco Central Europeo compre deuda española tras cerrar el martes la prima de riesgo española en 485 puntos. Al otro lado del Canal de la Mancha, miércoles, día de preguntas al primer ministro, David Cameron comentando y Sir Peter Tapsell decía: este honorable amigo recuerda que le dijimos a la canciller Merkel que se arrepentiría si no tomaba aviso, como lo que dijimos el pasado octubre, y que había una gran bazuca que si se disparaba iba a despedazar la Unión Europea porque iba a lanzar segmentos y esquirlas por toda esa área. David Cameron dijo: no puedo dar una directa respuesta. Hubo risas de la oposición aquí. Lo que puedo decir al honorable caballero es